Bienvenidos, mis queridos Sherpas. Feliz de tenerlos aquí. Quiero presentarlos. Primero, bueno, todos ustedes ven sus nombres ahí abajo, entonces van a saber quién es quién. Pero quiero empezar por presentarles a Julieta. Ella es Life Coach Sherpa certificada, es mexicana y es especialista en trastorno de ansiedad, ataques de pánico, corazón roto y codependencia. También les quiero presentar a Patti Mora. También es Life Coach Sherpa certificada, mexicana, especialista en separaciones armoniosas, gestión de cambios y crisis y desarrollo espiritual. Te presento a Ana María Martínez, Life Coach Sherpa certificada. Ana es colombiana, pero actualmente vive en Italia. Es especialista en trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima y dismorfia corporal. Y finalmente, Kevin Rosas, también es Life Coach Sherpa certificado, mexicano, especialista en perdón radical, heridas de la infancia y cambios de hábitos. Con ellos vamos a hablar de el placer de trascender la herida de abandono. Es un honor para mí presentártelos, los conozco a todos y sé que son personas sumamente capacitadas para hablar del tema. Así que los dejo en excelentes manos. Me voy al chat con ustedes y pues les dejo la mesa redonda completa. Bienvenidos a todos ustedes. Hola chicos, muchísimas gracias a usted por invitarnos a participar en este espacio y compartir cómo es que hemos vivido esta herida de abandono en nuestra vida y cómo es que eso nos ha ayudado a hacer actualmente lo que estamos haciendo, ¿no? Nos fue guiando, en mi caso así fue, me fue guiando esa herida que nunca pensé en mi infancia, me fue guiando a encontrar mi vocación ahorita y decir, es que quiero hacer eso, ¿no? Porque lo viví en carne propia. Y quisiéramos empezar platicando, contándoles a ustedes cómo fue que se presentó esa herida en nuestra vida y cómo nos ha llevado hoy hasta donde estamos y ha transformado nuestras carreras, todo nos ha transformado completamente. Hace ratito mencionaba Esther, ¿no? Decía que no es, llega un momento en que lo disfrutas y es cierto, llega un momento en que a pesar de todo el dolor que pasamos, lo disfrutas, te sientes contento de haberlo hecho. Entonces, quisiera empezar, Pati, me encantaría que empezaras a contarnos porque tú tienes un tema con espiritualidad que me parece que es diferente a como normalmente vivimos los demás la herida de abandono, ¿no? Que fue más en nuestra infancia. Si pudieras hacernos el honor. Claro que sí, Julieta, el honor es mío de compartir con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar aquí en este espacio con todas las personas que se están uniendo, con Esther, agradecida por la invitación y un honor compartir con ustedes, compañeros. Y bueno, Julieta, claro que sí, me honra poder comenzar a platicarles un poquito de mi historia y decirles, bueno, pues que todos tenemos una, desde luego, y que para nosotros es muy importante que todos ustedes conozcan todo aquello que hemos vivido, todo aquello que hemos sufrido, llorado, duelado, drenado y trabajado, para que entonces puedan comprender desde dónde viene toda esta transformación y esta sanación de la herida de abandono que hemos hecho mucho trabajo aquí, mis compañeros y yo, para poderla trascender. Así que bueno, pues les voy a platicar un poco de mi historia y quiero comenzar por decirles algo que dice Julieta, que es muy importante. En el momento en que estuve haciendo todo ese ejercicio de regresar a mi infancia para encontrar esa herida de abandono, quiero confesarles aquí a todos que me fue difícil ubicar un momento en específico donde haya vivido, donde haya sufrido de esta herida. ¿Por qué? Porque gracias a Dios he tenido una niñez también muy, voy a decirlo también, muy sobreprotegida por mis padres. Y en ese sentido, aunque no estoy descartando que hubo abandono, porque desde luego que todos lo vivimos en la infancia, quiero confesarles que me fue como un poco difícil detectar esos focos rojos al regresar a mi niñez. Y sin embargo, vi que ahorita que estaba hablando Esther, habían personas que preguntaban si la herida de abandono se puede identificar o se puede empezar a sentir o se puede revivir en la adultez. Y claro que sí, y para eso estoy aquí, para contarles mi historia, que en la adultez es cuando más lo he sentido en mi caso particular. Les quiero decir, como muchas mujeres probablemente aquí se puedan identificar conmigo, otras no, pero yo siempre deseé una familia, quise formar una familia, siempre quise tener hijos, un matrimonio, y me veía de verdad con esa gran familia, hasta con el perrito y el gato y el cotorro y la mamá van, ¿no? Como dicen, siempre me vi ahí. Y entonces, pues les cuento que yo en 2012 me casé con el que ahora es mi ex esposo. Nos casamos y tuvimos 7 años de matrimonio maravilloso.
Fue una verdadera aventura en la que ambos evolucionamos. Pero quiero decirles también que nuestro camino en la maternidad y la paternidad fue uno muy lleno de muchos tropiezos y de mucho dolor, y ahí es donde empieza mi verdadera historia con el abandono. ¿Abandono de qué? Yo quiero contarles y les quiero compartir, y ahora que viene el Día de las Madres, compartírselo con mucho orgullo, que yo soy una feliz mamá, muy orgullosa mamá, de 3 hijos que hoy existen en el cielo. Tengo a mis 3 bebés que hoy son ángeles. Les cuento de cada uno de ellos. Mi bebé, mi más chiquito, mi varoncito, se llama Patricio, mi pequeño tocallito, que a los 3 meses de gestación nació al cielo. Quiero confesarles que esa fue la primera vez que me sentí frente a frente con una pérdida, con un duelo significativo para mí. Hasta ese momento. Y decirles que desde luego fue un huracán que me revolcó de arriba abajo, y también al que era mi esposo, nos puso de cabeza. Porque realmente, y ustedes lo saben, no importan las semanas, los meses o los años, un hijo siempre es un hijo. Y no solamente duelamos a nuestro hijo, sino también todos los planes que teníamos para él, todos los sueños compartidos, toda nuestra maternidad y paternidad por delante. Fue un shock, y de verdad les puedo asegurar que me vi en una situación de dolor profundo muy densa. Después de eso, y como siempre el amor es más grande que el miedo, fuimos por nuestra segunda hija, quien a sus 5 meses de gestación también se fuera al cielo. Yo tuve algunas complicaciones en el embarazo, y quiero decirles que si bien yo ya había duelado a mi hijo, a mi segunda hija, pues el duelo se hizo aún más denso y más intenso. Después de 2 años, les comparto también con mucha alegría que llegó mi tercera hija, Patty. Patty, a diferencia de mis otros bebés, tuvimos un embarazo maravilloso. Llegamos a término con la única diferencia de que en el 5.º mes de embarazo nos detectaron que nuestra hija tenía una cardiopatía congénita muy grave, que se llama anomalía de Epstein. Vivimos desde luego un duelo intenso por nuestro hijo sano, y 6 meses después de que Patty naciera a la tierra, después de 3 cirugías muy graves, después de estar 2 meses internada en la unidad de cuidados intensivos neonatales, después de luchar con medio corazón por su vida, también partió al cielo a sus 6 meses. Y quiero decirles, entonces, ¿dónde está el abandono? El abandono estaba en que yo, en ese momento en que despedía a mi tercera hija, sentía que verdaderamente Dios no me amaba. Y creo que no hay abandono más profundo que este. Dios no me ama, Dios no tomó en cuenta mis anhelos más profundos de ser madre, Dios no tiene en cuenta ni le pasa por delante lo que son mis planes. A Dios no le importo, Dios no me ama. Ahí sentí ese abandono, y también de mis hijos. Sentí que me abandonaban en este plano. Les comparto que a la vez que estaba duelando a mi tercera hija, también finalizó mi matrimonio de 7 años. ¿Me sentí abandonada por el que era mi esposo? Claro que sí, y en un momento tan crítico. Y hubo otro abandono al que me vi afrontada, que más adelante vamos a compartir y lo voy a platicar con ustedes. Y ese fue que me vi en esa situación, me vi en la línea de abandonarme a mí misma, después de sentir el abandono de Dios, de mis hijos, de mi esposo, de la vida. Me vi en esa disyuntiva de abandonarme o amarme. Yo sé que muchos de ustedes también han estado en esta disyuntiva, en esta Y que se nos abre en la vida. Así que les quiero contar que después de esta experiencia de tener a mis 3 hijos en el cielo, de separarme de una relación de 7 años, y después de mucho trabajo, mucho trabajo, es que hoy les puedo decir también, y les vamos a compartir todos los regalos que hemos recibido después de trascender estas heridas, estos duelos, que esta es mi historia que les comparto con mucho amor y con mucho orgullo, y que me encantaría ahora invitar a mi queridísima Ana desde Milán, que también nos hace el honor de participar en esta mesa, porque Ana también tiene un tema muy profundo de cómo ella ha trabajado el abandono y cómo lo ha experimentado, y de hecho cómo lo está experimentando actualmente. Y después de contarles mi historia, me gustaría cederle el micrófono a mi querida Ana para que ella nos comparta también cómo lo está viviendo ella. Anita, encantada, adelante. Gracias, Patti, gracias por tu luz, por tu historia. De verdad que te admiro muchísimo, y admiro a todos mis compañeros de esta mesa y a todas las personas que hoy se están dando la oportunidad de sanar esa herida
de abandono en todos nosotros se presenta de una forma diferente, pero la sensación siempre es la misma, es ese vacío existencial que no sabemos cómo llenar y que de repente vamos creciendo y vamos llenando con patrones tóxicos que al final se convierten en conductas automáticas y algunas veces son bastante difíciles de erradicar, y por eso estamos aquí para dar luz a esos focos rojos, para que tú te identifiques con de pronto nuestras experiencias y nosotros te podamos dar ese puentecito, ese camino más rápido para que tú hoy, como dijo Esther, empieces a reflexionar y empieces a avanzar mucho más rápido que en meses y meses de terapia. Esa es nuestra intención. Respecto al tema de cómo viví en mi vida la herida del abandono, es diferente a la de Patty. Yo sí lo viví desde niña. Yo soy hija única y mis padres vivían una situación económica muy abundante cuando yo era pequeña, entonces yo era el centro de atención, era la princesa de papá, la reina de mamá, y todo giraba en torno a mí. Tanto es que nuestra familia viene de un contexto muy humilde y mis padres son esos que logran migrar a la ciudad, entonces yo casi no veía a mis primos, siempre era la privilegiada de la familia, por decirlo así. Pero en esta infancia tenemos problemas económicos y mis papás, luego de estar todo el tiempo conmigo, se van a trabajar casi todo el día y me empiezan a dejar sola desde muy pequeña en una casa gigante. Entonces, cuando ellos empiezan a irse y a dejarme cada vez más sola, me decían que todo lo hacían por mí. Pero antes, cuando estaban conmigo y me llenaban de regalos, de amor, de tiempo, de juegos, también lo hacían por mí. Entonces, esa Ana María pequeña pensó que el abandono de sus padres, esa soledad tan grande en esa casa tan grande, era culpa de ella. Había algo mal en ella porque su vida era muy cara. Recuerdo siempre mis papás diciendo que la colegiatura costaba mucho, la alimentación, la salud, etcétera. Entonces yo interpreté eso como si fuera mi culpa y si yo representaba de verdad una carga para mis padres o era de verdad una bendición. Entonces, cuando somos niños y no nos explican eso, nosotros empezamos a encontrar respuestas de lo que vemos. Entonces, con el tiempo empecé a abandonar mi inocencia y mi autenticidad por convertirme en esa niña que nunca, nunca más quiere ser una carga para sus papás y antes quiere salir rápido de su casa para devolverles todo lo que le han dado. Yo creé una deuda con mis padres infinita que me llevó a ser una mujer muy autoexigente, muy obsesionada casi con resultados y a tener estándares muy altos y llevar todo al extremo. Entonces estaba la relación con mi cuerpo, la relación con el estudio, la relación con el dinero, la relación con los objetivos, hasta que adulta me doy cuenta que todo eso, aunque aparentemente se ve como una persona exitosa que se hace cargo de sus padres y paga esa deuda, es un completo abandono de nuestra inocencia, de nuestras ganas de jugar, de hacer nada, de maravillarte con tu espontaneidad. Entonces, yo viví esa herida de abandono literalmente abandonando mi autenticidad para poder pagar esa deuda con mis padres. Y esto no solamente se manifiesta en nuestra infancia, sino que se manifiesta también en cómo llevamos nuestro día a día. Sin darnos cuenta, empezamos a focalizar nuestra atención en cosas que quizá pensamos que cuando lo logremos nos sentiremos bien, pagaremos esa deuda, llenaremos ese vacío, pero que tú lo consigues y te das cuenta que no, eso no era, entonces pongo otro objetivo, no, eso no era, pongo otra bandera.
cuando la verdad es que tienes que regresar e ir a hablar con esa niña y dile, oye, tu autenticidad, ¿cuál es? Entonces, esa es mi herida del abandono. Más adelante les contaré cómo la he trabajado y cómo la trabajo día a día. Pero antes de continuar, quiero invitar a mi compañero Kevin, que lo admiro muchísimo su historia y sé que él puede complementar esta parte del abandono con su experiencia. Gracias, gracias Ana. Me gusta lo que dices, y es que a uno normalmente le gusta algo cuando lo conoce, cuando le suena familiar, cuando hace clic. Y me gusta que tu historia se parece a la mía, se parece a la mía. Querer tener logros, desde mi punto de vista, puede ser en algunos momentos planteado desde la base amorosa para llegar y tocar a los demás, pero en ocasiones desde una base de miedo y desde querer simplemente seguir expandiéndote y de alguna forma solamente correr de la tristeza que te viene persiguiendo, ¿no? Y así me sentía, porque mi opinión es que uno no sabe que está abandonado hasta que uno mismo se hace la pregunta, a sí mismo, y se mira hacia adentro y se pregunta, ¿será que estoy abandonado? Ahí empieza el trabajo, porque cuando a mí me preguntaban, oye, ¿no te sientes solo? Yo, no estoy solo, mira, tengo aquí a mis amigos, no, tengo aquí mi familia, tengo un montón de amor, no puedo estar abandonado, ¿no? Pero mi reacción automática era, no, eso no, ¿sabes? Y cuando hay emociones, significa que hay un mensaje poderoso, importante en tu interior. Y yo me di cuenta cada vez que me decían eso, oye, no estás solo, yo no, automáticamente, no. ¿Y qué pasó? Me atreví a ver hacia adentro y me di cuenta, lo cierto es que sí fui una persona abandonada y la clave para llegar a esa conclusión no fue el decir, ajá, estoy abandonado, fue más bien que había muchos síntomas que intuitivamente yo creía que estaban relacionados con eso. No recuerdo exactamente lo que pasó ese día, porque uno cuando es niño no sabe por qué pasan las cosas, ni quién está ahí, ni por qué, ni quién eres, ni nada. Y es que a los 3 años alguien abusó de mí físicamente, sufrí abuso físico serio de la nana, que en teoría me tenía que cuidar, ¿no? Y, y uno no recuerda lo que pasa, uno no recuerda, yo no sé lo que pasó en ese momento, puedo recordar las emociones y sentirme encerrado, la ansiedad, el miedo, una mujer enorme, para mí era como de 3 metros, una chaparrita así, ¿no? Uno hace también los miedos a veces más grandes de lo que son. Y no quería ver esa escena, ¿saben? Primero, ni siquiera la recordaba. Segundo, eran emociones que creía que no podía soportar o aguantar, ¿no? ¿Cómo se comporta uno después del abandono? Creo que esa es la clave, después de esa herida. Porque algo pasó en ese momento, mi cuerpo lo recuerda, ¿no? Porque si estoy capaz de imaginarme el escenario y sentir emociones, significa que algo dentro de mí, mi ser, recuerda lo que pasó. Ahí está la herida del abandono, o ahí estaba. Y me di cuenta, porque también de forma automática no me daban ganas de tener amigos, no me daban ganas de hablar con los demás, no me daban ganas de conectar. Porque yo creía, si alguien de confianza, ¿no? Alguien de confianza, la nana que debe cuidarte, te hace daño, ¿qué vas a esperar de alguien que no conoces, no? Tienes que cuidarte. Y desde ahí empecé a construir lo que yo en mi momento llamé mi imperio, ¿no? Como de voy a ser exitoso, voy a dominar el mundo, voy a tener empresas, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Nunca llegué a conectar con nadie para mantenerme seguro. Y eso fue lo que me llevó sí a tener una buena empresa de tecnología cuando crecí, pero cuando me preguntaban, ¿estás feliz? Quería llorar. O sea, no sé, no tengo idea. No me preguntes eso, pregúntame cualquier otra cosa. La respuesta evidente era, no estoy feliz y no sé ni por qué.
No sé ni por qué. Para eso el life coaching, para eso mirar hacia adentro, hacerse las preguntas. Ahí me planteé la pregunta, ¿estoy abandonado? La respuesta, sin saber por qué, pues sí, estoy abandonado. No sé por qué, así me siento abandonado. Y hay que aceptarlo, porque aceptar es el primer paso, ¿no? Como, ok, ya, tal vez estoy abandonado, vamos a mirar ahí. Y empiezas a perderle el miedo. Esa es mi historia en resumen. Abandono desde niño con violencia física, que evolucionó años después, en experiencias que se fueron repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Porque yo miraba, salía a la calle, veía si tenían cuchillos, ¿no? En las manos. Es como, tengo miedo, güey, me tengo que cuidar, ¿no? Tengo que aprender a pelear, tengo que aprender a saber cómo defenderme. Y a los 17 años volvieron a abusar físicamente de mí. Siendo cinta negra de taekwondo, sabiendo pelear, sabiendo defenderme, porque mis miedos me llevaron a eso. ¿Qué pasó? 5 hombres más grandes, más fuertes, que sabían pelear mucho mejor que yo y que tenían más experiencia, me noquearon en un cuarto. Un día antes de la competencia más importante de toda mi vida. Y se echaron a perder todos mis sueños. Todos. Porque había depositado toda mi confianza en ese evento. Se echó a perder. Que se le eche la culpa a ellos. Ellos me hicieron daño. Pero no, era mi herida de abandono. Mi herida de abandono. Si me estaba cuidando tanto de ese tipo de daño, evidentemente lo estaba trayendo yo con mis propios pensamientos y con mis ganas de querer defenderme. ¿Sabes? Llegó el momento y dije, ajá, me voy a defender, por fin. No pude. ¿Qué haces contra 5 personas? Es imposible. Es imposible. Y lo cierto es que estas señales se reflejaron en pareja. En mi pareja fue un espejo. Terminé trayendo una persona muy, muy parecida. Pero el tema de la pareja lo voy a dejar abierto para que Julieta nos hable. Me fascina su historia. Me gusta cómo en el tema de pareja ella puede hablar y ser muy buen ejemplo de lo que es posible y de lo que en su momento no fue nada agradable. Nada agradable. Entonces, Julieta, ayúdanos. Adelante. Gracias, Kevin. Ahorita que mencionabas todo eso de aprender a defenderte, ¿no? ¿Cómo aprendemos desde chiquitos eso? Y yo lo viví con la ansiedad, ¿no? Cuando veo mi historia, esa parte del abandono, puedo identificar perfectamente bien esa sensación de ansiedad en mi cuerpo. Quienes hayan pasado por una ruptura amorosa y están en el momento, o más bien están en un momento decisivo en el que estás pensando en, ¿se termina aquí? Me entenderán esas sensaciones en el cuerpo. Esa sensación de, no quiero que esto termine. Ese escalofrío, ¿no? Esa ansiedad que nunca había encontrado su origen. O no la había encontrado porque nunca me había hecho preguntas, ¿no? Cuando empiezo a explorar mi historia en mi infancia, me doy cuenta de que yo venía primero de hija primera, la primera hija, la mayor, con esa responsabilidad. Mi papá no estaba viviendo con nosotros, mi papá vivía en otra ciudad por cuestiones de trabajo. Mi mamá estaba estudiando, terminando la carrera cuando yo nací. Entonces, prácticamente quienes me cuidaban eran mi tía y mis primos. Entonces, yo crecí rodeada de mucho cariño, pero con una sensación de yo no tengo papá. Porque sabía que existía, para mí era una figura que sabía que alguien, no todos mis compañeros tienen papá, pero el mío no estaba, ¿no? Lo veía una vez al mes, a veces hablaba por teléfono con él. Era como una figura que no tenía muy bien identificada. Yo incluso recuerdo en mi infancia preguntar, así como preguntar, ¿dónde está mi papá? O ¿quieres ser tú mi papá? Porque no lo identificaba, ¿no? Y me daba mucha tristeza porque en algún momento mi mamá, haciendo sus prácticas, llega por mí tarde a la escuela. Yo fui la última que recogieron, ¿no? Entonces sentía una impotencia, o sea, me recuerdo a esa niña de 5 años parada enfrente de la puerta, sabiendo que vive a 3 cuadras de su casa, pero que le da pánico irse sola, ¿no? Así como de qué miedo yo irme sola, no hay nadie que venga por mí, me dejaron, literal me abandonaron, ¿no? O sea, era como de, ¡ah!
Y yo me acuerdo que me solté a llorar, o sea, me puse a llorar ahí porque decía, es que yo sé cómo llegar a mi casa, pero me da miedo hacerlo. Y cuando me pasa con una relación, cuando estoy a punto de tener una relación, les juro que siento esa sensación. Para mí es como regresarme esa parte a esa niña en ese momento, ¿no? Y lo veo o sea, lo percibo ya ahora a la distancia, ¿no? Cuando empiezo a sentir, es momento de irme a una relación o no, lo puedo ver. Y entonces digo, es esa herida. Estás ahí, me siento abandonada, me siento desprotegida, me siento que me hicieron a un lado, ¿no? Y esa sensación de estoy sola, ¿no? Que se percibe tanto de estoy sola y no me quieren, ¿no? No soy suficiente. Se sienten tantas emociones en ese sentido que en mi niña en algún momento hizo todo lo posible por cambiar, ¿no? Porque era como de, ya vi que sí me pueden dejar, ¿no? Ya lo viví, entonces me voy a adaptar, ¿no? Y yo traté de ser mi hermana era la más aplicada en mi familia, era la que sacaba los diplomas, no le costaba trabajo estudiar y tenía la admiración de mi papá. Entonces era como, yo quiero eso. Yo era la que no le importaba sacar 8, ¿no? La que ya pasé, ¿no? Pero cuando vi esa tensión, dije, yo quiero eso, yo quiero eso, ¿no? Entonces me acuerdo que me sentaba a estudiar y así, aunque fuera nada más a aprender por aprender, ¿no? Y el examen pasarlo, pero era como de tengo que estar entre los primeros 3 lugares. No me importa ser la uno, ¿no? No, número 1. Pero tengo que estar entre los primeros lugares porque mi papá entonces me ve. Y después de venir con un papá que no me vio durante tanto tiempo para mirar, sí, ahí está, ¿no? Y otra cosa, o sea, de verdad que yo cuando leía todo esto en la vida de abandono, dije, es que ahí está escrita mi vida. Empecé también, me di cuenta que si yo me enfermaba, obtenía la atención de mi papá, ¿no? Porque era como de niña, padecí mucho de enfermedad en el oído. Mucho, eran dolores horribles. Mi mamá, recuerdo que se levantaba en la noche a cargarme para consolarme y me durmiera. Entonces era como de, ok, ahí tengo cariño. Y cuando mi papá está ya con nosotros, ya nos venimos a vivir con él a la Ciudad de México, ya tengo 6 años, veo que si me enfermo me pones atención, entonces es, ¿de qué me enfermo ahora? ¿No? Voy perdiendo en parte mi esencia y me voy enfermando. Y termino con un trastorno de ansiedad increíble porque ya no sé quién soy, ya no sé, como decía Ana, abandonas tu inocencia, abandonas quién eres, abandonas tu esencia con tal de que acéptame, quiéreme, ¿no? Veme. Pero es tan grande que yo creo que eso fue lo que me motivó tanto a decir, es que esto me importa. Lo que es la ansiedad, lo que son las relaciones me importa porque lo viví tan carne, tan en mi carne, es tan personal que yo quiero ayudar a las personas que lo están viviendo, ¿no? Y en este sentido, cuando Esther puso el nombre de El placer de trascender la herida, yo acabo de terminar una relación y decía, híjole, es que no estoy segura de que lo haya trascendido, ¿no? Entonces, empecé a hacerme como un montón de coco wash y dije, a ver, espérame, vamos a buscar cuál es el significado de la palabra trascender, ¿no? Y cuando lo entendí, lo vi y dije, wow, trascender es simple y sencillamente que seamos capaces de verlo, ¿no? Y dije, ok, no significa que nunca más me va a volver a pasar, no significa que nunca más me voy a abandonar, no significa que mi vida ya ahorita nunca me dejo, ¿no? Nunca me doy cuenta. No, es que ahora cada vez que lo estoy haciendo, cada vez que empiezo a sentir ese nerviosismo, cada vez que empiezo a pensar, es que si no termino esta relación me voy a quedar sola. Entonces digo, momento, momento, te estoy viendo que ahí vienes, herida. Estoy viendo que me estás recordando a esa niña de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa niña de 5 años? ¿La elijo o elijo a la pareja? ¿O elijo cambiar? ¿O elijo mi sueño y sacrificarme yo, ¿no? Y pásate por encima, Julieta, con tal de que seas exitosa o que tengas no sé cuántas vistas, ¿no? Entonces, eso me dio muchísima claridad. Y cuando lo platicaba con ustedes, quiero que también nos platiquen, ¿no? Cómo ustedes han trascendido, más bien,
¿cómo lo definiría, no? ¿Cómo estamos definiendo esto de trascender? Porque a veces puede ser como de, no manches, nunca me va a volver a pasar. Y cuando me pasa, me latigueo, ¿no? Y no sé si alguno de mis compañeros quisiera contarnos también esta parte de cómo lo han vivido, de cómo tal vez se han vuelto a topar con lo mismo y se siente feo, ¿no? Te culpas, pero también hay algo que ves ahí. Ana. Muchísimas gracias, Julieta, por tu historia. Sabes, antes de decirte para mí qué significa trascender o cómo lo he interiorizado en mi vida, quiero decirte que me identifico mucho con la historia de que sentías que no tenías papá, porque para mí mi papá era mi superhéroe favorito, que se convirtió en un villano al final favorito, porque él tuvo problemas por enriquecimiento ilícito y entró a la cárcel 12 años. Y cuando sucede esto en mi vida, yo ya había abandonado mi autenticidad y quería ser la número uno para pagar esta deuda que les conté con mis padres. Entonces yo aprendí que tenía que ser bonita, inteligente, exitosa, y esa era mi máscara para ir con el mundo con toda, porque si soy bonita, me admiran. Si tengo resultados y soy inteligente, pues compenso y ya no soy la bonita superficial. Entonces me creé esta máscara que evolucionó durante toda mi vida y era mi forma de decirle a mi papá que yo aquí afuera, mientras él pagaba su pena, lo estaba logrando. Pero ¿qué pasa? Me convierto en mi adolescencia ya en una persona utilitarista, egoísta, medía a las personas por cuánto me pueden aportar o no a mis proyectos, no dormía por estar estudiando en la universidad y trabajar al mismo tiempo. Y, ¿saben? Entra esta máscara de el fin justifica los medios, entonces tuve un trastorno muy fuerte de la conducta alimentaria en donde no comía, me dio anorexia y luego bulimia. Y yo antes de hacer todo mi proceso de sanación creía que era algo solo por verme bien, pero la bulimia es cuando tú vacías tu vida por dentro. ¿Por qué? Porque huele feo, porque es una mentira, porque si tú solamente ves a las personas de tu exterior por lo que te pueden aportar y si no duermes y te usas, te cosificas para lograr ese objetivo que según tú te va a llegar a dar esa sensación de abundancia y éxito y plenitud, entonces te abandonas completamente. Yo sentí ese abandono durante toda mi adolescencia y cuando empiezo a hacer este proceso de sanación y como dijo Kevin, me pregunté, bueno, ¿estoy abandonada? Pues claro, estoy abandonada. Esta herida, sí, se transmitió desde mis padres, pero yo me abandoné poquito a poco y cada vez más se vuelve una bola de nieve que crece y crece y ya no es solo el cuerpo, sino tus amigos, tus relaciones. Y me empecé a hacer un examen de, bueno, ¿cómo han sido los hombres de mi vida? ¿De verdad los he amado o los he utilizado? ¿Cómo ha sido mi autocuidado en la consecución de mis metas? ¿Me he cuidado o me he sobreexigido? ¿Cómo ha sido el cuidado de mi cuerpo? O sea, ¿de verdad sí me alimento bien o es que no estoy comiendo y me estoy sobreexigiendo y apenas como me vacío? Porque mi vida no me llena, mi vida me sabe feo. Es ahí en donde se me abre la mente, se me alumbro con una linterna bien grande en mi interior, me asusto mucho por lo que encontré dentro, pero con esa valentía que tuve para prender la linterna, con esa misma valentía, me cogí a mí misma y dije, para mí trascender es, si el abandono antes era abandonar mi autenticidad para pagar esa deuda que sentí cuando era pequeña, hoy trascender para mí es abandonar esa máscara para regresar a mí. Y en el momento en que todos tomamos esta decisión, todo se alinea y todas las personas, las situaciones, las circunstancias, las cosas
que se nos presentan desde que tomamos esa decisión es un mensaje, es una señal. Todas tus emociones, como dijo mi compañero Kevin, son señales, son mensajes que tienes que aprender a hablar con ellos y encontrar qué hay ahí, porque en tu interior están las respuestas. Entonces, para mí, trascender es esa capacidad de viajar a tu interior para abandonar tu máscara del presente e ir a recuperar tu autenticidad. No sabemos cuál es, no sabemos cuál es tu versión espontánea. Entonces es como abrirte a la aventura de ver qué pasa si no soy, en mi caso, esa mujer que alcanza los objetivos. ¿Qué pasa si no soy esa mujer que tiene el novio que la mamá quería para ella porque su papá no estaba y nos tenía que ayudar? ¿Qué pasa si me olvido un ratico de mi negocio y mi carrera profesional y voy a mí para que este paso hacia adentro me ayude a dar 20 pasos más hacia adelante y ayudar a las personas con las que interactúo a diario, empezando con mi vecina, empezando con mis colegas, empezando con mis padres, para luego sí darme al mundo. Entonces, para mí eso es trascender, complementando la definición que dijo Julieta, que es, ok, tú ya lo viste, ya le diste luz y una vez tú ves algo, ya no lo puedes dejar ver. Cuando yo me di cuenta de esto, yo empecé a actuar por la vida y veía mi máscara de mujer utilitarista. Entonces ya sabía que esa era mi máscara, que ahora el paso siguiente era decir, bueno, ¿qué haría si no lo uso? ¿Qué haría si hoy no me la pongo? Y empiezo a jugar con qué haría y así la vida se te vuelve un camino de explorarte todos los días. Entonces, ese es lo que yo puedo aportar desde el concepto del abandono en mi vida. No sé si mis compañeros se sienten identificados o quieran aportar un poco a este gran tema que es trascender el abandono. Bueno, pues a mí me encantaría compartir con todos ustedes, igual agradecer porque me encanta cómo lo defines, Ana, y me encanta también cómo tú lo dices, Julieta, es esta parte de darle luz, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí escuchando, tendrá su propia percepción y su propia definición de lo que es trascender algo, de lo que es verdaderamente trascenderlo. Y de hecho, pues invitarlos también a que nos lo compartan, que esta mesa estamos todos los que estamos aquí. Y yo les quiero platicar un poco de lo que para mí ha sido trascender este nacimiento al cielo de mis hijos y esta separación amorosa que tuve con mi ex esposo, que es, además de darle luz, como bien ya lo dijo Julieta, además de identificar esos síntomas, como ya lo dijo Kevin, que son tan evidentes, y además de encender esa linterna que nos dice Ana, que me encanta esa analogía, porque verdaderamente tenemos que echarnos un clavado, ¿no? A nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra alma. Yo les quiero compartir que para mí he encontrado que trascender es cuando, después de trabajarlo y después de verlo, después de analizarlo, finalmente puedo darle un sentido a esta experiencia. Puedo darle un sentido, un significado. No importa cuán dolorosa sea, siempre puedo darle un significado a lo que sea que esté viviendo. Y quiero decirles que esto es lo que a mí me hace sentir que de alguna u otra forma he trabajado y he trascendido esto. ¿Por qué? Porque hoy le encuentro un sentido mayor a todo lo que me ha sucedido. Me he salido del victimismo. Tenemos que salirnos de ese victimismo de ¿por qué a mí? Para decir el tan famoso ¿para qué a mí? ¿Para qué para la humanidad? No solo para mí, para la humanidad. Entonces, en el momento en que tú comienzas a darle un sentido a las cosas y me preguntaran, ¿cómo le damos ese sentido? ¿Cómo puedo entender lo que pasó? Lo que sucedió con Kevin, que nos contó de niño, todo eso con el papá de Julieta, con el papá de Ana, pero ¿cómo le puedo dar un sentido? ¿Desde dónde van a hacer eso? Y quiero decirles y quiero regresar un poquito a la parte que dijo Esther cuando comenzamos este maravilloso evento, que dijo la parte de autorrescate, y en ese autorrescate está también quién eres tú y quién eliges ser tú ante lo que sucedió. ¿Cómo vas a interpretar tú lo que te sucedió y qué historia te vas a contar? Porque yo podía de esta historia contarme que verdaderamente es lo peor que me pudo haber pasado.
¿Qué dolor más grande que el de perder a un hijo? ¿Qué dolor más grande que el de perder a 3? Y simultáneamente, mi matrimonio. ¿Qué abandono más grande que sentir el abandono de Dios, de que era invisible a sus ojos? Yo podía contarme una historia así de agresiva, así de dolorosa, así de victimizada, pero también tenía el poder de elegir. Y en lugar de elegir abandono, también podía elegir amor. ¿Amor a qué? Para empezar, a mí misma. Abandono de todo lo que no fuera para mí útil en ese momento y serme fiel como nunca. Que yo, sin importar todas las voces de mi alrededor, sin importar la cultura que tenemos alrededor de la muerte, sin importar lo que dijeran los demás, yo me iba a contar mi propia historia. Y mi historia era una de amor, donde mis hijos no eran castigos. No es que yo estaba pagando algo porque mis hijos fueron al cielo. No es que yo era una mala persona, por eso me separé, por eso tuve una ruptura amorosa. Nada de eso. Pero lo que sí es que contándome la historia, yo pude ver que esto en realidad era un gran regalo. ¿Un gran regalo para quién? Para mi alma. Todos aquí tenemos un alma. Estoy segura que si les pregunto, ¿tienen un alma? Todos me van a decir, sí. ¿La han visto? No. Pero es que nuestra primera naturaleza es espiritual. Nadie nos quedamos aquí. Entonces, a ese nivel del alma, comprender con la suficiente humildad que hay cosas que tu alma necesita de esta vida para evolucionar, que quizás tú no entiendas, que quizás Kevin voltea y ve a ese niño y dice, ¿por qué? No entiendo por qué pasó, pero es que tu mente no lo puede entender, pero a nivel del alma sí, porque todos tenemos aquí lecciones que aprender, cosas que trabajar, heridas que sanar a nivel del alma. Y una de las cosas que a mí me funcionó mucho y que se los comparto con mucho cariño es esa parte de serme muy fiel y seguir mi intuición. Yo en ese momento necesitaba saber más sobre temas del alma, sobre temas de trascendencia, sobre temas del espíritu. Como les digo a las mamis que hoy ayudo, que tienen estas pérdidas gestacionales, neonatales e infantiles, es que de pronto es como que vinieron mis hijos y pusieron mi alma, mi mirada en la eternidad, allá, todo el tiempo con perspectiva de lo que de verdad importa y lo que no. Cada herida tiene un gran regalo, pero dependerá también cómo te lo cuentes tú a ti mismo. ¿Qué crees que signifique para tu alma? Y finalmente, claro, compartirles que cuando tú llegas finalmente a agradecer eso que te sucedió, decir, agradezco porque tengo 3 hijos que son no físicos, agradezco porque cumplieron su destino como es, agradezco que hoy sé que nunca me pertenecieron realmente. ¿Soy su mamá? Sí. ¿Me pertenecen? No. Comenzar a ver toda esa parte con mucha lectura, con mucho trabajo, con mucha preparación y claro que con mucho dolor. El hecho que se los esté pudiendo contar aquí no significa que no he derramado tantas lágrimas por mis hijos y que además no los extrañe en su forma física. Pero este amor por mí, decir, todo te podrá abandonar, pero no tú, porque sea lo que sea que pase, estás tú para ti. Y desde esta gratitud por lo que ha sucedido, la experiencia de dolor que tú hayas tenido, sea la que sea, como ya escucharon aquí a mis compañeros, todos tenemos una historia muy diferente, pero finalmente para mí trascender también es eso, poder poner tu historia y tu dolor, como bien se llama este evento, tu historia, tu poder, que tu historia la vuelques en servicio y tú la pongas, tu dolor, tu duelo, todo lo que te hirió, lo pongas al servicio de otras almas que necesitan también apoyo para sanar esas heridas. Entonces, para mí eso es trascender y lo resumo. Y ahorita, desde luego, quiero que Kevin nos comparta porque su definición de trascendencia también es maravillosa. Y simplemente es este resumen de decir trascender. ¿Puedo darle un sentido a lo que me sucedió? Sí. Sea lo que sea, sí. Sea lo que sea que nos esté sucediendo. ¿Lo puedo llegar a agradecer? Sí. Y puedo llegar a ponerlo al servicio de otras almas y de otras personas también. Así que yo les cuento que esto es para mí trascender y que me encantará
escuchar a Kevin, cómo él define también trascendencia y que sé que muchos se van a identificar con él, porque es enriquecedor escuchar cómo cada uno tiene una perspectiva tan diferente de trascendencia. Aquí somos 3 que estamos hablando en la mesa, pero habemos más de 100 con una definición diferente. Y ahora le comparto aquí el micrófono a Kevin para que nos comparta. Les voy a confesar un secreto. Como este evento es privado, va a quedar en secreto. Soy fan de Patty. Soy fan de Patty, ¿no? Hay unos videos, luego ahí en el TikTok o en YouTube, como fan reacciona a su artista favorito, ¿no? Entonces ahorita me están viendo reaccionar porque estoy compartiendo este espacio con Patty y me emociona, es que hay tantas ideas aquí, ¿no? Que a veces me cuesta trabajo, ¿no? Aterrizarlas y no sé si ustedes tengan ese problema, compártenme en el chat. Si alguna vez han querido hacer algo y empiezan a pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y pasa el tiempo y sigues pensando, y sigues pensando, y sigues pensando, y dices, ya sé, voy a hacer un plan. Y sigues pensando, y sigues pensando, y ese es un plan. Y es que hay gente que, por como somos, naturalmente somos así, pensamos mucho, ¿no? Yo soy ese tipo de persona. Me gusta que aquí hay muchos sí porque ya no me siento tan abandonado. ¿No? Puedo conectar con ustedes porque yo soy de ese fan, de ese grupo. Y casualmente, ¿no? Mi opinión es que atraemos a gente similar, vibramos. No sé si estuvieron entre flores o no, pero vibración, ¿no? Entonces, casualidad, casualidad. Aquí nosotros 4 tenemos la misma personalidad y somos del tipo estructurado. El paso 1, paso 2, paso 3. Objetivos, piensa. Pensar, pensar es, es muy valioso. Te da beneficios asombrosos. Pero ¿qué creen? La herida del abandono no se trasciende pensando. Y ahí fue donde yo me fui, me estampé con un muro. Y aquí está chido, ¿no? Porque mira, hasta tenemos nuestro manual, así paso 1, paso 2, está bien padre, fluimos súper bien, pero ¿qué pasa cuando tienes que sentir y no sabes? Nadie te ha dicho cómo hacerlo. Ahí, ahí estuvo el problema. Necesité apoyo urgente. Y afortunadamente me ayudó la mejor persona que me pudo haber ayudado. Y siento gratitud, estoy muy, muy agradecido. Lo que quiero decirles ahorita es que pensar es una navaja de doble filo. Te va a ayudar a resolver problemas en el mundo de afuera, pero en el mundo de adentro no siempre. Sin embargo, si piensas tanto como yo, tal vez estas herramientas te vayan a servir. Porque yo empiezo con las definiciones. Es como, está la herida del abandono. ¿Qué piensa mi eneatipo primero? Bueno, mi personalidad. ¿Qué es eso? Hay que saber qué es eso. Y yo hice mi propia definición, ¿no? Es como, hay muchos libros. Hagan su propia definición. Lo que a ustedes les suene como verdad en su corazón, sáquenlo y escríbanlo. ¿Qué es la herida del abandono para ustedes? Eso es lo que yo podría decirles. Y, y para mí, pensé en algo como esto. Pensé en algo como esto. La herida de abandono es la repetición constante de emociones que tu cuerpo memoriza, en experiencias traumáticas que tuviste en algún momento en tu pasado. No tiene nada que ver con soledad, no tiene nada que ver con... Son, desde mi punto de vista, algo que aprendiste y que automáticamente tú vuelves a sentir cuando ves algo parecido que te recuerda eso que pasó. Entonces llegaba alguien, ¿no? Una chica guapa, por ejemplo, o un amigo buena onda, y yo decía, no, peligro, porque automáticamente sentía, mi cuerpo reaccionaba a, no confíes en nadie. Y entonces la herida del abandono no es la soledad, es el camino que te llevó a la soledad y que fue extremadamente doloroso y no pudiste aparentemente soportar en ese momento. Aparentemente soportar en ese momento. Y con eso empiezas, ¿no? Con eso yo empecé, bueno, no empecé ahorita, ya lo puedo, el garbo ya lo defino, pero si ustedes entran a un cuarto oscuro y les digo, oigan, ahí está el monstruo de la herida del abandono, y lo tienen que enfrentar, y no saben nada,
no saben nada, están en peligro. Tienes que entrar y no sabes ni cómo enfrentarlo. Pero si yo les digo, oye, ahí está la herida del abandono, en ese cuarto oscuro, pero aquí tienes esta linterna y va a estar en el rincón izquierdo y es alérgico al confeti. Y aquí te dejo una bolsa de confeti. Haz lo que tengas que hacer. Y tú mismo vas diseñando tus propias estrategias con las herramientas que te van dando. No hay un camino para regresar, para curar tu herida del abandono. Hay muchos. Entonces, ¿qué pasa? Agarras la linterna, vas con el monstruo, agarras el confeti, le das un montón de confeti y te das cuenta que, primero, ni era un monstruo, ni es alérgico al confeti, y terminan teniendo una fiesta juntos, ¿no? Pero uno no se anima a verlo porque le tiene miedo. Lo que puedo decirles es que hay placer en, en sanar la herida del abandono. Tal vez ahora para algunos sea difícil verlo, pero de este lado yo puedo decirte que hay placer. Tal vez no es como uno cree, pero ¿quién no ha disfrutado escuchar canciones tristes? Porque uno disfruta, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Pero, o sea, intuitivamente uno quiere sentir. ¿Por qué huimos de sentir? Tal vez haya placer ahí. Tal vez el camino, veo los comentarios, hay algunos que sí quieren escuchar canciones tristes y lo han disfrutado en algún momento. Sentir es un placer. Tal vez no libera así como dopamina y te hace sentir así como, super high. Eres tú mismo y es sentirte de una forma distinta. Y ya me quedé pensando otra vez. No es malo pensar. No te quieras saltar tu proceso. ¿O no? Y esa fue el relevo a Julieta. Gracias, Kevin. Es que sí, o sea, realmente lo que estabas diciendo ahorita me hace todo el sentido porque es verdad, nos asusta muchísimo, ¿no? Nos asusta mucho ver el monstruo, no tenemos ni idea de qué nos estamos enfrentando, o sí sabemos, pero aún así nos aterra, ¿no? Porque es como de, sé que algo pasó ahí, sé que hay algo ahí abajito, pero a veces el dolor que podemos llegar a sentir es tan grande, ¿no? Que algo nos mueve, ¿no? Nos mueve la pérdida de alguien, ¿no? Esa sensación de vivir esas experiencias dolorosas que decías, ¿no? Es la experiencia, lo dolorosa, lo que te duele, ¿no? La soledad. Eso nos mueve a decir, y entonces en ese sentido, para mí el trascender me ha dado muchísimos regalos. El primer regalo que me ha dado es a mí misma, ¿no? El primer regalo, o sea, el primer regalo es decirme, Julieta, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué es en realidad lo que quieres? Me ha regresado a mí, pero no a mí, a mi adolescente, porque mi adolescente también venía con heridas. Me ha regresado a una versión mucho más atrás de mí, en la que realmente no le importa si tiene un 8, no le importa. En ese momento sí, no está su papá mirándola, porque entonces es, ok, no te importa, pues que no nos importa, ¿no? Ya. Pero me ha regresado a verme a mí, a recordarme que yo soy la única que puede hacer algo con esa situación, que la puede cambiar o no, y que está en mis manos, porque si no, iba a seguir repitiendo la misma historia, la misma, quedarme en la misma relación durante mucho tiempo y que cada vez que hubiera una ruptura yo fuera capaz de hacer lo que fuera con tal de quedarme. Y era lo que fuera, me transformo en lo que tú quieras, digo lo que sea, ¿no? Con tal de quedarme ahí. Y ese es un abandono tan grande, ¿no? Que por eso, digo, tenía tanta ansiedad, porque pues cuando no sabes quién eres, cuando no tienes ni siquiera una conexión con Dios, lo que sea para Dios, lo que sea para ti Dios, ¿no? Pues ¿cómo no te vas a sentir abandonada y desprotegida? Si no te cuida nada, si ni siquiera tú te estás cuidando, si nadie ve por ti, empezando por ti, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido el mayor regalo que me ha dado y me encantaría que para cerrar
ustedes también nos compartieran los regalos, ¿no? Que han recibido a raíz de trascender este abandono. Claro que sí, Julieta, wow, pues me gustaría compartir con todos ustedes algo que, además de lo que dice Julieta, creo que yo me identifico mucho contigo, Julieta, porque es verdad que uno aprende a apreciarse, a valorarse y lo que es más, amarse a uno mismo. Y algo que comentaba Kevin, me encantó esa analogía de la parte del monstruo y del confeti, ¿no? ¿Por qué? Porque también es cierto, es cierto que nosotros vemos aquello a lo que más le tememos, lo vemos como un gran monstruo que creemos que no vamos a soportar. Y yo les quiero confesar que cuando yo tenía en casa a mi hija Patti con oxígeno, con medicamentos, sabiendo que su corazón, su gran corazón, era delicado y que en cualquier momento podría ir al cielo, recuerdo que yo temía mucho ese momento. Me torturaba tan solo pensar que mi hija abandonara este mundo y en él abandonarme a mí para que ella trascendiera. Y les quiero confesar muy sentidamente que ese momento, por más que lo imaginemos, no será como lo imaginamos. Que yo les puedo decir que en ese momento en que llegué a ver a mi hija trascendida, a sus 6 meses, como una gran maestra de vida, no imaginaba que todo eso que temía tanto el abandono, que sentía que no lo iba a soportar, creía que me iba a desmayar, que no iba a poder ni respirar al verla ahí, lo que más amaba. Y sin embargo, hoy puedo decirles que ha sido uno de los momentos más bellos y trascendentes de mi vida. ¿Cómo? Así, los momentos de mayor dolor que nos ponen al fuego, al rojo vivo, son también aquellos que nos transforman y nos pulen como a los diamantes y que nos permiten transformarnos, porque creo que el mayor regalo del dolor es precisamente la transformación. Y para mí, en ese momento fue sentir el amor de Dios, como ya dijo Julieta, sea lo que sea para ti, Dios, sentir el amor de una fuerza mayor, sostenerme ahí, frente a frente, diciéndome que lo que estaba sucediendo era un acto de amor completo, no la tragedia, no el drama de la muerte, sino un verdadero regalo, porque mi hija regresaba a existir como ella es. Y aprendí desde esa experiencia, de quedarme sostenida ahí. Y yo les puedo decir que en el duelo me fui al Caribe. Y me acuerdo haber flotado en las aguas del mar, flotando viendo hacia arriba, hacia las nubes. Y recuerdo haber sentido que así como me sentía sostenida en ese momento, en ese gran mar, que estaba la inmensidad debajo de mí, donde yo podía flotar plácidamente, así es como hoy me siento en mi día a día, sostenida por lo más grande, como si yo estuviera todo el tiempo flotando en un amor y un orden divino mayor, más grande que yo, que allá sí se entiende por qué se orquestan todas las experiencias de dolor. Allá sí hay un por qué nacieron mis hijos al cielo, por qué viví un duelo de un matrimonio de 7 años, todo eso está ahí, pero me permito flotar renunciando a entenderlo. Ojo, renunciando a entenderlo. Entonces, yo les quiero compartir esto porque a veces creemos que no podremos afrontar ese gran monstruo del abandono, de la herida, del rechazo, del abuso, de lo que sea que estemos viviendo. Pero decirles, atrévanse, porque en el momento que están ahí, aquel que creían que no iban a poder resistir, puede llenarlos de regalos y de amor como nunca lo imaginaron. Así es que eso es lo que yo les comparto de mi experiencia y por aquí veo que Ana nos quiere seguir compartiendo y complementando. Así es que Ana, sin más, te dejo la palabra. Gracias, Patti. Oye, cuando mencionaste la palabra renuncia, sentí algo que vibró en mi corazón y dije, este es el momento en que yo tengo que decir qué me ha dejado y qué me ha regalado esta sanación de esta herida, que es un proceso hermoso que viviremos, creo que siempre, cada vez más sabios, cada vez mejores, cada vez más rápidos, pero siempre está ahí, es una invitación para que te agarres del brazo y vayas contigo.
siempre. ¿Por qué la palabra renuncia? Porque para mí trascender esta herida me invitó a renunciar a valorar mi ser por mis objetivos, renunciar a ese valor externo y más bien resignificar lo que soy yo como persona y valorarme por lo que soy. Pero decir valorarme por lo que soy es muy fácil, pero ¿quién soy? Y esa fue ese fue mi gran regalo, renunciar a lo que yo creía que era y lo que yo debería ser para hacer un camino para encontrar y conectar con mi verdad. Y yo me di cuenta que me encantan los objetivos y este evento está lleno de personas con un fuego en su corazón de servicio, de emprendedores, de personas que todos los días se despiertan con la pregunta, ¿cómo puedo llegar a más personas? ¿Cómo puedo vivir de mi mensaje? ¿Cómo puedo crecer mi audiencia? ¿Cómo puedo hacer un mensaje poderoso? Y yo todos los días me despierto con las mismas preguntas, pero cuando estaba en la herida del abandono, me di cuenta que entre mis objetivos y mi gran futuro brillante que tengo en mi vision board y mi presente, hay un gran vacío. Y ese gran vacío es una proyección interna mía. Por eso es que ir por los objetivos es como ir contracorriente. Te encuentras un montón de obstáculos, los días son cansados, no estás súper bien para tus sesiones o quizá pruebas algo y no sale como esperas y sientes que ese futuro que cuando lo afirmas y lo sientes, se siente increíble en ese momento, pero cuando vas por la vida es como que el carro no le funcionan los cambios. Entonces, mi invitación es que te hagas esa pregunta, si entre tus objetivos y tu aquí ahora hay un gran vacío y se siente como nadar contra corriente, es porque ese vacío hay que llenarlo y hay que llenarlo de ti. Y ese es el regalo que me dio este proceso. Conectar con mi verdad y preguntarme todos los días, ¿cómo pretendo ser una fuente de inspiración si todavía no soy una fuente de inspiración para mí? Es primero darme a mí lo que quiero dar a otros y desde ahí se crea una energía bastante linda. No sé si a las personas que están conectadas les ha pasado de sentir que nadan contracorriente en este camino de emprender, de comunicar tu mensaje y de dar tu verdad, que te pones 1000 objetivos, logras uno con dolor de espalda. Entonces la idea es que está muy bien querer servir, está muy bien vivir de tu propósito, pero sin sacrificar tu verdad, sin sacrificar tu autenticidad. Y por eso este evento está enfocado en la herida del abandono, para que tú como profesional o como aspirante a coach seas completamente auténtico y verdadero, porque eso se siente. Así que creo que lo más bonito ha sido atreverme a decir, no me gusta la persona que he sido hasta ahora, no me gusta el espejismo de verdad que me compré y estoy dispuesta a cada instante preguntarme si realmente es lo que mi corazón quiere, porque al igual que Kevin, soy un uno, al igual que todos los de la mesa, soy un uno, pienso muchísimo, tengo mis objetivos súper claros, soy súper buena organizando el tiempo, hago que las cosas pasen con dolor o sin dolor, pero no me sentía plena y satisfecha por dentro. Así que tú puedes lograr lo que quieras, pero si no te sientes completa aquí, no tiene sentido, y esto lo haces acogiéndote, conectando contigo y siendo muy honestos con realmente lo que queremos y lo que estamos buscando detrás de ese gran objetivo. Otra cosa muy bonita que me regaló este proceso es aprender a calmar la mente discursiva, es decir, esa mente que me está hablando todo el tiempo, y conectarme con el aquí y el ahora. Y entonces todos los días los recibo como si fueran
el tramo de un río. Hoy es un pedazo del río y agradezco por lo que este pedazo del río que estoy recorriendo me propone. Y me voy a poner la intención de dar amor en todo lo que me encuentre en ese río, sin necesidad de hacerlo mejor o peor, sin expectativas de mí misma o no, sino que en el aquí y en el ahora, mi única misión es perfeccionar mi nivel, ¿sí? En el nivel que estoy lo estoy haciendo muy bien. Ya, cuando yo esté muy entrenada en este nivel en el que estoy, la vida misma me va a cambiar de tramo de río. Así que no nos tenemos que apresurar, como dijo Kevin, a saltarnos los procesos, más bien despertarnos todos los días con, ok, estoy en este nivel del videojuego, voy a dar lo mejor de mí con mi intención en el corazón de dar amor y vivirlo con amor, y seguramente que la vida me va a pasar al segundo nivel. No tengo que ser yo, con esfuerzo y con resistencia y con lucha, a forzar las cosas. Esa ha sido mi gran enseñanza, sobre todo para una persona como yo que ha vivido de objetivos y resultados y títulos y sacrificarlo todo por demostrar algo. Así que no tienes nada que demostrar. Tu historia es tu gran poder. Asegúrate que sea auténtica y verdadera. Esa es la invitación del día de hoy y creo que de esta mesa sí mis compañeros están de acuerdo. Sí, totalmente. Y creo que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Déjenme revisar y les voy haciendo y me... ¿Cómo trasciendes el enojo y el culpar a quienes te hicieron daño y abandonaron? Yo le contestaría y diría que perdonando. Es la única manera que puedes trascender eso, y perdonando desde una situación de ser honesto contigo y dejar de cargar esa sensación de que te deben algo, ¿no? De que algo te hicieron, te lastimaron, pero es mucho de abrirte la posibilidad de perdonar, ¿no? De soltar esa carga que a ti te está lastimando, porque realmente no, la persona que te lastimó a veces ni siquiera sabe que te lastimó, no es consciente del dolor que te causó, ¿no? O aunque lo haya hecho de manera intencional, la verdad es que cada uno tenemos heridas, cada uno tenemos una propia historia, ¿no? Vamos repitiendo los patrones, vamos a veces lastimando a nuestros padres, a nuestros hijos, sin darnos cuenta, porque no hemos hecho un trabajo de conciencia y de reflexión, sino vamos repitiendo lo que escuchamos, vamos diciendo las mismas cosas. Entonces, es mucho de perdonar. No sé si alguien más quiere agregar algo. Hola, gracias. Creo que yo nada más agregaría lo que dijo Julieta, desde luego el perdón en primer lugar, pero creo que también en estas situaciones es muy sanador ponernos los lentes para poder ver a través de la compasión, para poder ver al otro con compasión en el entendimiento de que esa persona, así como nosotros, también está aquí en crecimiento, trascendiendo algo, evolucionando algo. Y creo que también es esta parte de empezar a ir un poco más hacia el no juicio. Cuando ves a esa otra persona como a ti mismo, que tú también seguramente has lastimado a otros, que tú también quizás sin saberlo, tú también le has hecho daño a otras personas. Y para poder llegar a ese perdón del que habla Julieta, también mirarnos unos a otros con esa compasión, comprendiendo que quizás la intencionalidad no era esa. Hay veces que no hay intencionalidad, que simplemente se crea la herida. Entonces eso es lo que a mí me gustaría como agregar a quien hizo la pregunta, y le dejo el micrófono a Ana. Una cosita súper chiquitica. Mira, para ti que hiciste esta pregunta, a mí me ayudó mucho entender lo siguiente. Cuando tenemos una herida de la infancia, en este caso el abandono, nuestro ser grita amor incondicional. Y como no nos enseñan,
entonces adoptamos un comportamiento y ese comportamiento se convierte en una máscara, que es lo que estamos sanando ahora. Entonces, cuando tú veas una persona que se comporta de una forma que te hace mal o que hiere a otras personas y tú no estás de acuerdo, tú piensas que esa persona también tuvo una herida y también está gritando amor incondicional. Todos esos patrones tóxicos son gritos de amor incondicional, nunca satisfecho porque lo buscamos de una forma incorrecta, en el lugar incorrecto, de la forma incorrecta. Entonces, como dijo Patti, muchísima compasión y siempre ver en el otro como él está en medio de su tormenta, se cayó y me salpicó. Yo veré cómo hago con eso, si me limpio, si lo ayudo a alzarse o simplemente me enredo en su tormenta. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, ver el comportamiento de otra persona como un grito de amor incondicional, como una tormenta que me está salpicando. Yo veo si me pongo el paraguas o si voy y lo ayudo o si me enredo. Sí, y ya más le agregaría que para el enojo, siente el enojo, porque también es válido tu enojo. O sea, siente tu enojo, se vale, déjate, ahora sí que escribe o haz tapping, pero libera el enojo que tienes, porque también es válido que alguien te haya lastimado, ¿no? Entonces, no lo hagamos a un lado y nada más agregar eso. La otra pregunta es, yo tengo identificado ya muy bien al tipo de persona que he atraído para mostrarme la herida de abandono, pero ahora estoy en una etapa en la que siento mucho miedo de volver a atraer a alguien igual. ¿Cómo evitar esto? Te voy a contestar porque te entiendo. Te entiendo perfectamente bien. Sí, es cierto. Cuando la trascendemos, a veces ese es el miedo, ¿no? Que nos vuelva a pasar lo mismo, que nos vuelva a suceder la misma historia, que te sientas que a lo mejor no estás lista. Al menos yo te confieso que para mí se ha sentido así, ¿no? Ya, ¿qué pasa si atraigo igual? La verdad es que no lo evito, porque ya lo estoy pensando, ¿no? Lo veo y lo siguiente que hago es decir, bueno, Julieta, ya aprendiste algo. O sea, va a venir otra persona, sí. No sabemos quién va a venir ni cómo va a venir, pero confía en que la persona que llegue te va a enseñar algo. Porque no está en mis manos el saber que la siguiente persona es la correcta, pero sí está en mis manos aprender de esa persona y aprender de lo que aprendí en la relación pasada, ¿no? Recordarme de, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvieron mis fallos? ¿Dónde me equivoqué? Que eso no me vuelva a pasar en esta nueva relación. Pero me queda claro que la siguiente relación tal vez también sea un aprendizaje para mí. ¿Hay algo que quieran agregar, chicos? ¿No? Perfecto, me voy con otra. Jess. Me dieron muchas ganas de hacer un círculo y está horrible, ¿no? Es un círculo, no es un círculo perfecto, evidentemente, pero dan ganas de cerrarlo, ¿no? Como que ven algo incompleto y dices, ay, hay que cerrar aquí, como que, ¿no? Y son, desde mi punto de vista, respuestas automáticas, ¿no? Como que ven un medio círculo, hay que cerrarlo. Alguien dice, dale, 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 no pierdas el tino, y ya se queda la canción por todo el día, ¿no? Y la primera respuesta no siempre es la correcta. No siempre es la correcta, es cuestionar, cuestionar. Referente a esa pregunta, y me voy rápido, no des por hecho que vas a traer a alguien de la misma forma. Diversión. Exactamente. Empieza creyendo que este círculo se puede quedar así y no pasa nada, ¿ok? No des por hecho que hay que cerrarlo. Entonces, empieza desde el otro lado. Tal vez es difícil creer que vas a encontrar el amor de tu vida y que todo va a ser perfecto, pero puedes empezar pensando en la posibilidad. Es posible, sí se puede, sí se puede. Y te agarras de eso, ¿no? Tal vez la meta de encontrar el amor de tu vida perfecto, tal vez está muy alto. Entonces puedes visualizar eso, pero enfocarte en la afirmación o la creencia que para ti suene en tu corazón como verdadero. Si dices, voy a encontrar el amor de mi vida, y te suena falso y se tuerce así, y no puedes, no te la crees,
Empieza con algo que te acerque para allá. Es posible encontrar el amor en mi vida. Es posible encontrar una relación que me merezco. Me merezco una relación y empiezas a subir poco a poco, ¿no? Eso es lo que te diría. Y, y rápido también, estoy de acuerdo, sí, para el enojo, referente a la pregunta anterior, hay que perdonar. Pero yo viví un abuso físico serio, un abuso físico severo. Y si alguien llega y me dice, tienes que perdonarlos, yo les digo, váyanse, ¿no? Mira en dónde estás parado. Si sientes mucho enojo, si tienes ganas de ir y partirle su cara, no es momento de perdonar. No es momento de ser autocompasivo. Yo te invito a que, no te conozco, no sé dónde estás, pero si estás enojado, el enojo está ahí para algo. Es energía, hay que liberarla. No te estoy diciendo ve y rómpele su coche, ni, ni toca en su puerta y dile que lo esperas a la salida, ¿no? Libera el enojo, ¿okay? Libéralo. Grita, mienta madre, se vale sentir y descargar la energía. El enojo es para eso, es una energía que va hacia afuera y que te ayuda en tiempos prehistóricos a agarrar una lanza y cazar un mamut y comértelo porque te enoja que te hayan quitado todo y que ahora no tengas comida, entonces, como que es energía que tienes que liberar. Por eso la gente golpea cosas o patea paredes o demás. Si hay enojo, libéralo de una forma saludable. Jala a correr, métete a clases de box, haz lagartijas, haz ejercicio, corre. Yo por eso hago ejercicio y un montón, porque siempre digo así de, me cancelaron mi cuenta, me estoy acordando de tal, me dijo tal, ¿no? Ahí uno va teniendo sus propias herramientas. Y vámonos a la siguiente pregunta, rapidísimo. ¿Cómo superas el sentimiento de que veías a tu papá como tu superhéroe y pasa a ser el villano? Creo que eso el papá. Para mí. Sí, totalmente, totalmente. Yes, qué pregunta. Mira, lo primero es respeto, respeto hacia los errores de las otras personas, porque aquí no elegimos cómo, en esta experiencia de vida no elegimos cómo aprender nuestras lecciones y mi papá de algún otro modo tuvo que aprender de esta experiencia. Yo te comparto que en los primeros años de cárcel era muy difícil para mí ir a visitarlo porque yo tenía un concepto de él, pues sí sabía que no era perfecto, pero era mi papá. E ir a ese contexto, en Colombia las cárceles son bien difíciles, verlo de tenerlo todo a no tener nada fue un contraste bastante difícil. Al inicio muchísima rabia, muchísimo dolor, muchísimo miedo, muchísimo juicio y reclamo hacia él, pero cuando tú creces, yo me doy cuenta que yo no estaba en la cárcel física, pero estaba en la cárcel mental de mi cuerpo, de la anorexia, de la bulimia, de los objetivos, todos. Preguntémonos aquí, ¿no nos sentimos algunas veces en una cárcel autoimpuesta? Mi papá estaba en una cárcel física, pero nosotros nos metemos a la cárcel solitos. Él no podía salir, él tenía que esperar un juzgado que le dijera, de aquí a tot años sales, pero nosotros tenemos la oportunidad de salir, de abrir la puerta con este proceso. Cuando yo hago este entendimiento, empiezo a sentir una profunda compasión por él y entender, como decía antes, que ese grito de amor incondicional de mi papá era el poder. Él creyó desde su infancia que siendo poderoso podía dármelo todo a mí, a mi mamá y a toda su familia sin importar las consecuencias. Y en parte yo hacía lo mismo, obviamente, no hacía cosas que me llevaran a la cárcel, pero igual siempre tenía esta mentalidad del fin justifica los medios, estoy dispuesta a pasar por encima mío y de los demás para conseguir algo. Entonces al final me di cuenta que yo era muy parecida a mi papá, que yo con mis patrones tóxicos y mis ganas de no ver eso que me molesta de mí, me meto en una cárcel, entonces empiezo a perdonarlo y empiezo a ir a visitarlo
con otros ojos y empiezo a ver su proceso de transformación. Mi papá en la cárcel se volvió profesor, luego cocinero, a él le dieron bastantes años y tuvo una reducción de penas que igual fue bastantes años que estuvo en la cárcel, pero igual con su buen comportamiento, y tú ahora hablas con él y te preguntas, ¿cómo hace una persona para vivir 12 años, y hay personas que están más, en una celda de 4 paredes haciendo lo mismo todos los días de tu vida? Y por más cambio que trates de hacer, no lo puedes hacer. Y mi papá, la respuesta te dice, es que yo me creé un nuevo universo cada año dentro de mí. Y entonces es ahí donde yo digo, qué gran maestro, qué gran maestro. Es así como se convierte en mi villano favorito, porque se convirtió en un maestro de vida, porque claro, lo juzgaba tanto, pero yo era así, era así, estaba en una cárcel de las calorías, del peso, de ocultar mil cosas. Yo creo que todos estamos en una cárcel y la invitación es a ver esos mensajeros y aprovecharlos. Así que desde que yo me di cuenta que él era mi maestro, lo que hice fue preguntarle todo, convertir esa experiencia de él en un diccionario de sabiduría para mí. ¿Y cómo le hacías cuando estabas así? ¿Y qué hacías? Y entonces el tema ya no es un tabú, ya no es, oh, estuviste en la cárcel, no hablemos de eso, sino que cuéntame, ¿cómo le haces para pasar tanto tiempo así? Y es así en como mi papá vuelve a ser mi papá. Ya no me abandonó, sino que él se fue a cometer errores, vivir su experiencia y luego regresar para llenarme de sabiduría. Y entonces, como decía mi queridísima Patti, ¿cuál es el sentido? ¿Verdad? ¿O soy la víctima, la hija de un papá que tuvo una condena por corrupción? ¿O soy la hija de un papá que luego me vino a enseñar cómo se trasciende una cárcel que tenemos mentalmente? Eso te podría decir. Queridos, quedan 3 minutos. A ver si les da tiempo de 2 preguntas. Entonces, 1 minuto y medio por respuesta por FIS, en las que siguen para darle a 2. Sí, ¿qué sugerencias prácticas nos pueden dar para trascender los embates del abandono en cualquiera de sus manifestaciones? Sugerencias prácticas. Primero, te lees unos libros. O sea, buscas, te vas directo. Heridas de abandono, te ves los libros, te lees la teoría. Más práctico aún, sesión de coaching. Y quiero trascender la herida del abandono. Súper práctico, ¿no? Sí. Sería Sí, esa la respuesta, ¿no? Inmediato, ¿no? Y luego me siento identificada con la historia de Ana María del otro lado. Vale decir, como mamá hacía eso con mis hijos de manera inconsciente. Sí. Mi hija sienta que es carga. ¿Se puede sanar eso desde mi lado como madre? Va a sanar. Sí, amor incondicional. Repítele siempre a tu hija que tú la amas sin condiciones, que ella no está en deuda contigo, que pase lo que pase, sea excelente, no sea excelente, con mal genio, con buen genio, tú la amas incondicionalmente, porque estamos buscando un amor sin condiciones, todos. Es eso, por eso se siente una carga, es solo eso. Me encanta. Y aquí nada más haciendo como un complemento a lo que dijo Kevin de la parte práctica, de qué puedo empezar a hacer hoy. Es precisamente, además de la lectura, que es de verdad una situación, un método de salvación, es también por otro lado la escritura, o así lo ha sido para mí, el ejercicio consciente de contarme la historia una y otra vez, de escribirle a aquella persona que se sintió abandonada desde la persona de hoy, de escribirle a Dios sobre esa experiencia, de escribirle a las personas que me hicieron daño. Esa escritura, eso también para mí, en lo personal, me ha resultado muy sanador porque literalmente reescrito la historia y lo que va a significar para mí. Así es que es como otra práctica muy, muy fácil de hacer y a la que invito a todos. Okay. ¿Me sigo con otra, Esther? Sí, ¿verdad? Sí.
Yo quiero sentir y sanar porque sé que tengo atoradas muchas emociones, pero es como si tuviera borrada mi infancia y no logro recordar. Me frustra no poder recordar. ¿Alguna sugerencia para poder desbloquear los recuerdos? Sí, no los desbloquees, los recuerdos no te van a ayudar. Puede ser que por ahí haya un camino y que logres. Mi sugerencia ya es muy personal. Recuerda, sentir en lugar de pensar. ¿Cómo puedes liberar las emociones que te dejaron esos recuerdos para que puedas ser libre? Porque el problema no son los recuerdos, es lo que te hacen sentir los recuerdos de allá. Herramientas de liberación emocional es lo que yo podría decirte. Y después los recuerdos pueden venir, pero ya no les tienes miedo a los recuerdos porque ya liberaste esas emociones. Yo ya recuerdo lo que pasó con la nana. Ya lo recuerdo, ya sé exactamente, pero no pasa nada, lo puedo ver. Mirad, liberación emocional es lo que podría decirte en lugar de recordarlo. Lore, yo te aconsejaría que también, porque lo que dices es que no logra recordar, entonces a lo mejor ahí ha bloqueado esa parte. Entonces, tal vez empieza con cosas sencillas como ¿qué hacías de niña? Yo empecé con cuál era mi juguete favorito o cómo era mi habitación o cosas muy, porque créeme, no recordaba la escena de la vez que me dejaron en la escuela la primera vez, no la recordaba, ¿no? Fue como empezar a ver dónde estaba, por qué yo no veía a mi papá e ir a preguntarle a mi mamá, ¿no? Oye, mamá, pues ¿dónde estaba mi papá? ¿No? O, a ver, cuéntame cómo pasó, porque yo no tengo a mi papá, no lo recuerdo. Pues cada cuánto nos veía, ¿no? A alguien con quien tengas esa confianza, ve y a lo mejor pregúntale, oye, ¿cómo eran estas cosas? Para que entonces vayas como haciendo, desbloqueando esos recuerdos que ya a lo mejor están como borrados. Uy, te voy a interrumpir porque está pasadísimo de lanza. Yo liberé mis recuerdos, o bueno, pude liberar esas emociones con breathwork. Pues es una sesión inolvidable que tuve. Esther, ya enseñó su cámara, ahí está. Bueno, Esther me ayudó con breathwork y hay una sesión de breathwork hoy, ¿no? En unos minutos empieza. Si tu intención es sentir y liberar esas emociones, aprovecha esa sesión. No te exagero si te estoy diciendo que me cambió la vida y marcó un antes y un después. Esa es una herramienta excelente para liberar emociones y pues espero que te quedes. Hola, gracias por quedarte hasta el final de esta clase. Esta mesa redonda, fue creada en un evento exclusivo donde participan todos los Sherpas certificados. Sherpa es una certificación para life coaches, personas que quieren convertir experiencias vivenciales trascendidas en su historia de valor para crear una marca personal y ayudar al mundo con su mensaje. Si esto a ti te llama la atención, si tú estás ahorita pensando cómo podrías ocupar tu propia historia de vida, tus propias experiencias, las que te han transformado, las que te han forjado, en un mensaje poderoso que ayude a otros a encontrar sanación e integración más rápido de tu mano, Sherpa es para ti. Te dejo aquí la página web, entra a sherpacertification.com, revisa la información, llena tu aplicación y si quieres entrar a Sherpa, me va a encantar recibirte. Yo soy Esther Iturralde, soy Life Coach Espiritual y soy creadora de Sherpa Certification.